pista, 35. Primer piloto en la historia que baja del 1.36. Demasiada confianza, o sea, hoy no, la moto iba como demasiado bien, todo muy estable, demasiado. Alex Márquez logró el mejor tiempo en la práctica de MotoGP del GP de España en Jerez. El bicampeón se sobrepuso a 2 caídas en el día, la última muy fuerte, para salir y batir el récord de la pista andaluza. Marc, solo, cuarto y con una salvada. El tiempo era soleado y con relativo calor, con 25 grados en el ambiente y 35 en el asfalto. De salida, los Márquez dominaban. Alex era primero y Marc, segundo. El del Gresini iba detrás de su hermano cuando se fue al suelo en la curva 5. Primero golpeó el asfalto, y después, rodó por la escapatoria de tierra. Se levantó aturdido. Ya por la mañana tuvo un incidente antes de marcar el mejor tiempo. Su Ducati GP24 golpeó la barrera de aire, que se rompió. Hubo que sacar la bandera roja, parar todo, para reparar la zona. Marc pudo completar ese giro y situarse al mando por 38 milésimas. Volvieron y seguían trabajando el ritmo para las 2 carreras. Casi todos iban con gomas medias delante y detrás. Pese a ello, iban rebajando los cronos. Quartararo rebajaba el registro del octocampeón. Alex Márquez, con dolores en el brazo derecho, se reservaba para el final. El mejor tiempo y el récord eran para Alex Márquez, para alegría del box del Gresini. Menudo ejercicio de superación y demostración de poderío. El top 10 minutos y los que van directos a la Q2 son Alex Márquez, Bagnaia, Morbidelli, Marc Márquez, Quartararo, Aldeguer, Zarco, Acosta, Di Giannantonio y Mir. Fuera, y a la Q1, Binder, Bezzecchi, Miller, Viñales, Rins, Raúl Fernández, Ogura, Marini, Bastianini, Augusto Fernández, Aleix Espargaró, Savadori y Chantra. Alex Márquez fue el protagonista del día en el GP de España de MotoGP en Jerez. Primero por la mañana y por la tarde, batiendo el récord de la pista, pero con 2 caídas, la segunda, muy fea. Estaba lleno de magulladuras, pero sin nada roto. Estado físico. No estoy contento del día, porque sí, hemos hecho el récord, primeros por la mañana y por la tarde, pero no hemos hecho el trabajo que hay que hacer un viernes. Me queda un poco ese sabor agridulce, pero luego hemos sabido reaccionar de la mejor manera. He estado parado en el camión, hemos decidido pararnos unos minutos, porque si no con las gomas estábamos un poco out, fuera, al no tener más gomas en ese momento. Me he mentalizado, he dicho, hay que estar en Q2 sí o sí, tratar de minimizar esos errores. Lo hemos hecho bien, así que contento, pero mañana tenemos mucho trabajo. Físicamente, me encuentro bastante bien, magullado, como es normal, pero hay que intentar no cometer esos errores para no tener más viernes así, raros, porque sí, lo salvas una vez, pero hay días que puede que no. Gran reacción. Me he caído 2 veces, pero me sentía muy bien encima de la moto, te da esa tranquilidad. Por la mañana ha pasado un poco lo mismo, me he caído, he vuelto al box y en la segunda vuelta he hecho 1:36 y 8 segundos. Tengo esa confianza o ese feeling, sensaciones, que aunque hagas un error entiendes por qué. Ha sido no fácil, pero sí fácil mentalizarse que había que hacer eso. La segunda caída. Si quieres te digo que el viento, pero no ha sido el viento. He entrado 5 km/h más rápido, freno y no se puede eso. En ese momento, hemos coincidido con Marc, yo he salido primero esta mañana y esta tarde quería volver a salir el primero y hacer mi ritmo y justo hemos coincidido. Me dije, esta es una buena rueda. Hay 3 a 4 curvas aquí en las que él marca mucho la diferencia, a izquierdas, las 4, 7 y 8, sobre todo. Y quería ver cómo lo hacía. Esa curva, la 5, iba más rápido que él, es de derechas, pero he calculado mal yo en la entrada. Me ha pasado también que venimos de circuitos muy rápidos, muy anchos, y hoy como que todo es mucho más lento en el circuito por velocidad. Me ha faltado como calcular esas velocidades. No veía el límite, no veía el error, por eso han venido también las caídas. Usar los datos de las otras Ducati. De neumáticos, sí, pero de neumáticos ya teníamos bastante calado cuáles eran para el sprint y para la carrera, pero probarlo te da esa tranquilidad de saber que sales a una carrera larga y ves el medio como baja, por tu estilo de pilotaje o todo eso. Eso es lo que te queda dentro de no haberlo podido probar. Lo de un blando atrás no me preocupa tanto.
Es más de trabajar para la carrera larga. Rabia por el error. Me da rabia porque ha sido un error de ir demasiado confiado. No sé explicarlo. Ha sido un día de sensaciones de no ver el límite en ninguna curva. En cada curva, como que podía frenar como 3 metros más tarde, inclinar más e ir más rápido. Eso es lo que he tenido que controlar un poquito. No ha sido un impacto grande, ha sido un impacto de mucha velocidad y muy limpio, pero las piedras a 200 km por hora duelen, pican mucho. Ese ha sido el problema más grande, que no sentía casi las manos del impacto, de las abrasiones que te produce la grava. Yo estaba bien, pero tenía los brazos dormidos y no sabía bien lo que pasaba. Contrastes. La motivación no ha ayudado mucho hoy. Estar en Jerez y llegar en la condición en la que llegamos, segundos y con buenas sensaciones, no ayuda, pero la épica está muy bien, pero los viernes no sirve de nada. La épica hay que intentarla el domingo. Empezar así no es la mejor manera para el domingo. Hay que estar más calmado, aprender de nuestros errores. Siempre soy muy realista cuando cometo errores. Marc Márquez estaba satisfecho con su primera jornada de entrenamientos del GP de España de MotoGP en Jerez. Fue cuarto y dominó su hermano Alex, al que elogió. Centra su reto en estar entre los 3 primeros en las 2 carreras. Alex, estelar. Ha liderado MotoGP y está segundo, en un inicio de temporada muy bueno. Entonces, es el mejor Alex que hemos visto en MotoGP de largo. Y hoy lo ha demostrado. Se ha caído y ha salido. Es un rival más a tener en cuenta para el campeonato, como he dicho en cada carrera. Alex es capaz de todo cuando se encuentra a gusto y cuando tiene confianza y hoy lo ha demostrado. Ha cogido riesgos, le ha salido mal porque se ha caído, pero luego ha salido y lo más destacable es que en esa vuelta rápida, en el T2, sector 2, que es donde se ha caído, en esa curva 5, está primero, o sea que miedo le ha pillado poco. ¿Cómo se ve él? Yo, bien. Me he encontrado cómodo, a gusto. Hemos rodado bien, pero aquí está todo mucho más apretado. Como es normal en los circuitos de Europa, marcar las diferencias es mucho más difícil. Salvada, en la curva 6. Estaba controlado. He entrado, he visto una pieza negra en el asfalto, que supongo que era de las caídas anteriores, me he asustado, he levantado la moto y cuando estaba por fuera, he intentado usar el freno de atrás para girarla muy rápido, pero ya me intuía que llegaría ese susto o que podía pasar, por eso estaba preparado con el cuerpo y no ha pasado nada. Coger riesgos. Evidentemente que he corrido riesgos y he tenido sustos, pero ya por la mañana he visto la telemetría de Alex que ha salido con un paso más, con un puntito más de riesgo y enseguida cuando he comparado su vuelta lo he visto. En las frenadas está usando fuerte el freno de delante, frenas tarde, usas más freno, usas más neumático, hay más riesgo. Pero sale y lo tiene controlado y las 2 veces ha sabido por qué se ha caído. Porque cuando tú sales y vuelves a hacer el tiempo, significa que lo tenías controlado. Forzar para ganar a Alex. Si no le gano, no pasa nada. Lo importante es salir líderes de este circuito. Maniobra con Alex en la última curva como con Lorenzo. Mañana te lo digo, pero ojalá que nos encontremos en esta situación, porque significará que estamos delante, pero esto no es solo Alex yo o yo y Alex, sino que también están Pecco o Morbidelli, que están yendo muy rápido. Veremos. Aún queda todo el sábado para entender dónde estamos, entender a qué podemos optar tanto en el sprint como en la carrera. Problemas técnicos. 2 problemas. Con la primera moto, un problema de mapas, nada, solucionado rápido. En la segunda moto, veía una cosa rara por ahí delante, que no me cuadraba y por precaución he decidido parar. Hace 10 años habría seguido, pero me dije, es un primer libre, paramos, que lo miren bien. Nada, al final no era nada importante. Me he empanado, mirando y cuando he parado. Quedaría mejor para el espectáculo que me he confundido y he ido, a Gresini, pero me he empanado, mirando lo que pasaba para decirle al mecánico dónde estaba el problema y cuando me he dado cuenta, ya me había pasado. Digo, pues a Gresini. Seguir con su pleno. El pleno no es lo normal. Lo normal no es tener plenos. Si no, mira cuántos plenos han hecho Martín y Bagnaia el año pasado o hace 2, que son los que han dominado el mundial estos últimos años.
El objetivo es intentar estar entre esos 3 primeros en la Q2, en el sprint y en la carrera larga. Alex Márquez obliga a parar la práctica en Jerez. Alex Márquez sufrió su segunda caída del fin de semana en Jerez en la práctica de este viernes, obligando a detener la sesión con bandera roja. Mira qué pasó. La práctica de MotoGP de este viernes en Jerez ha tenido que detenerse tras disputarse menos de 9 minutos de sesión a causa de una violenta caída de Alex Márquez. El piloto español ya se había ido al suelo en la FP1 de esta mañana, y repitió accidente en el entrenamiento clave de la jornada, en la curva 5. El incidente, que puedes ver en el vídeo de abajo, obligó a parar el ensayo con una bandera roja, aunque afortunadamente no fue consecuencia del estado físico del español. Y es que, aunque el incidente fue fuerte, lo bueno es que el pequeño de los Márquez Alenta salió, al menos de primeras, por su propio pie. El catalán perseguía a su hermano, Marc Márquez, cuando perdió el control de su Desmosedici GP24 en el quinto viraje de la pista andaluza. Sin embargo, pronto el corredor ya estaba de pie y en busca de las motos de los comisarios para ser llevado de vuelta a su box, para intentar coger la segunda de sus Ducati y tratar de volver a pista tras la reanudación. Eso sí, a pesar de que su estado no era malo, no salió del todo ileso, ya que pronto se le vio quejarse de algo de dolor en la mano derecha. Pero, a pesar de todo, el problema vino porque su moto se alcanzó el erfence de ese punto, dejándolo afectado. La pista andaluza no tiene las escapatorias más espaciosas del calendario, por lo que es más factible que ocurran este tipo de incidentes. Así, la sesión se detuvo cuando quedaban 51 minutos y 35 segundos, para solucionar el problema con las protecciones y garantizar que estuvieran perfectas para la práctica del motociclismo. Cuando lo estuvieron, la sesión se reanudó a las 3:22 en horario local. El propio Alex Márquez ya se había ido al suelo en el entrenamiento matinal, en la curva 1. Sin embargo, ese incidente no fue más que un raspón. De hecho, tras lo sucedido el número 73 pudo volver a pista y acabó liderando la FP1, con un registro de 1:36.3 con el que aventajó en más de 3 décimas a Marc. Pese a todo esto, Alex se mostró positivo durante toda la mañana. Alex Márquez se cayó, y aún así le metió 3 décimas a su hermano Marc. Y eso con neumáticos usados. ¿Estamos ante el fin del dominio del 8 veces campeón? ¿O es solo el comienzo de una guerra familiar en MotoGP? Este fin de semana, Jerez no es solo un circuito, es un coliseo. Marc Márquez vuelve a luchar con su moto más afilada, pero esta vez, la amenaza lleva su mismo apellido. Bagnaia acecha. Quartararo vuela a una vuelta. Las ondas sorprenden. Y las bajas de Martín y Oliveira abren un nuevo tablero de juego. Aleix regresa. Los rookies atacan. El calor sube. Este domingo, no se corre una carrera. Se escribe historia. Lo que viene en Jerez puede cambiarlo todo. Alex Márquez logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre de MotoGP en el GP de España en Jerez. El del Gresini pasó de una caída a mandar con solvencia. Su hermano Marc tuvo complicaciones técnicas que solventó al final. El tiempo era excelente, con sol, 20 grados en el ambiente y 27 en el asfalto. Son baja Jorge Martín, sustituido por Lorenzo Savadori, probador de Aprilia, y Miguel Oliveira, suplido en el Prima Pramac por Augusto Fernández, piloto de pruebas de Yamaha. Aleix Espargaró corre como invitado con Honda. Marc salió y se volvió a su box sin marcar tiempo. Hasta Gigi Dall'Igna escuchaba lo que contaba respecto a algo que no le gustó en su Ducati GP25. La pauta la marcaba otro Márquez, Alex. Todos iban con un neumático blando delante y un medio detrás. La sonda de Mir y Zarco se asomaban por la cabeza. Como Quartararo, a una vuelta, con la Yamaha. Bagnaia estaba arriba desde el comienzo. Mostrar comentarios. 3. Programa horarios y donde ver el GP de España de MotoGP gratis. Rivales: ¿cómo ganar a Marc Márquez? Alex Márquez logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre de MotoGP en el GP de España en Jerez. El del Gresini pasó de una caída a mandar con solvencia. Su hermano Marc tuvo complicaciones técnicas que solventó al final. El tiempo era excelente, con sol, 20 grados en el ambiente y 27 en el asfalto. Son baja Jorge Martín, sustituido por Lorenzo Savadori, probador de Aprilia, y Miguel Oliveira, suplido en el Prima Pramac por Augusto Fernández,
piloto de pruebas de Yamaha. Aleix Espargaró corre como invitado con Honda. Publicidad. Marc salió y se volvió a su box sin marcar tiempo. Hasta Gigi Dall'Igna escuchaba lo que contaba respecto a algo que no le gustó en su Ducati GP25. La pauta la marcaba otro Márquez, Alex. Todos iban con un neumático blando delante y un medio detrás. La sonda de Mir y Zarco se asomaban por la cabeza. Como Quartararo, a una vuelta, con la Yamaha. Bagnaia estaba arriba desde el comienzo. A la tercera fue la vencida. El de Cervera retomaba la acción con su primera moto y ya iba fuerte nada más partir. En 2 vueltas ya se ponía primero, batiendo a su hermano por 51 milésimas. Estelar. Alex Márquez se caía en la frenada del primer ángulo. Se le iba de delante y el bicampeón se levantaba rápido para irse al box a por su segunda montura. El del Gresini volvía a pista encendido y se permitía superar a su hermano por más de 3 décimas. Y eso que llevaba unas gomas con 3 vueltas en cada una. Estaba ya a 8 décimas del récord absoluto de la pista, fijado por Pecco Bagnaia en 2024. Marc hacía su última salida, pero con gomas gastadas y apretando en un giro y aflojando en el siguiente. Nadie podía con el menor de los Márquez, pues ninguno ponía gomas blandas al final. Hay que ahorrárselas para la práctica. Se trataba de la primera toma de contacto. El octocampeón retornaba con su segunda moto, y de nuevo debía irse a su garaje. Incluso se pasó de frenada al regresar. Hacía un gesto señalando su pantalla, como si le hubiera saltado un aviso. Alex está mostrando un grandísimo nivel todo el mundial y espero luchar con él por el podio y la victoria, afirmaba Marc Márquez con posible temor hacia el nivel que pueda mostrar su hermano en Jerez. Su hermano Alex tampoco quiere descartarlo completamente, pero admite las complicaciones. En el deporte, en el motociclismo, no hay secretos. Tienes que trabajar más, necesitas ser más rápido. Marc está ahora en una muy buena y bonita tendencia, o eso parece. Pero, seguro, llegarán algunos circuitos en los que sufrirá un poco más, porque es imposible ser totalmente completo en 22 grandes premios. Seguro que tendrá alguno en el que sufrirá más, pero él es capaz de dar la vuelta a las cosas cuando nada está en su lugar. Para batirle, tienes que hacer un fin de semana perfecto en cada entrenamiento y demás. Esa es la clave, creo. Incluso así, es difícil, aseveraba a sus ya 29 años. Llegar al nivel de Marc es donde está nuestro límite. Aleix siente que tiene margen de mejora, y lo tiene cerca. Alex Márquez llega al GP de España de MotoGP en su mejor momento en la clase reina y con 29 años recién cumplidos. Le encantaría tener el regalo de su primera victoria en la máxima cilindrada, pero sabe que su hermano está casi intratable esta temporada. Hay que ir con la misma mentalidad. Fuimos rápidos en los otros grandes premios, pero Jerez es un trazado muy diferente. Jerez es súper especial, pero no podemos perder nuestra mentalidad y trabajar igual. Mi límite, y creo que el de todos los pilotos de Ducati, ahora mismo lo está marcando Marc. Llegar al nivel de Marc es donde está nuestro límite, son las pequeñas cosas que tenemos que hacer, porque tenemos una moto bastante igual. Así que él marca el límite y ahí es donde hay que intentar llegar puliendo detalles. Sobre las carreras en abierto. Creo que se ha perdido un poquito eso del domingo a las 2 de la tarde, de estar comiendo y tener la tele encendida, por cómo está el sistema ahora. Muchos deportes se han privatizado, pero bueno. Tener la oportunidad de, al menos, algunos grandes premios, y más este de Jerez, como es tan icónico, que esté en abierto, es una muy buena noticia. El viernes había comenzado como uno de esos días que parecen salir del guión de un drama perfectamente medido, como si el trazado de Jerez, con su historia, sus curvas míticas y su vibra andaluza inconfundible, supiera que MotoGP vuelve a uno de sus templos y que no hay margen para lo ordinario. Era el primer entrenamiento libre del Gran Premio de España 2025, y las gradas, ya a medio llenar desde temprano, vibraban con un sol radiante que pintaba de dorado la pista. 20 grados en el ambiente, 27 en el asfalto, clima perfecto para ir rápido, para ir fuerte, para ir al límite. Lo que nadie esperaba era que el primero en alzar la voz no fuera Marc, ni Pecco, ni siquiera Quartararo, sino Alex.
El menor de los Márquez había llegado a Jerez con un brillo distinto en la mirada, ese que tienen los que saben que están tocando con los dedos algo grande. Y aunque su primera señal al mundo fue una caída, su respuesta fue aún más contundente: liderar la sesión con solvencia, dejando claro que en esta temporada donde cada milésima cuenta, el del Gresini también quiere escribir su capítulo. Se cayó en la frenada del primer ángulo. Se le fue la moto de delante, y aunque parecía un inicio accidentado, lo que siguió fue un despliegue de control, madurez y velocidad. Se levantó rápido, fue al box, cambió de moto y volvió a pista con el cuchillo entre los dientes. En unas pocas vueltas, había pasado de estar en el suelo a estar arriba de todos, por más de 3 décimas respecto al segundo, que no era otro que su propio hermano. Y lo hizo con neumáticos ya usados, lo que aún eleva más el valor de su tiempo. Mientras tanto, Marc vivía su propio calvario. Salió, sí, pero regresó a su box sin marcar tiempo. Algo en la Ducati GP25 no le gustaba, y su rostro serio mientras hablaba con los ingenieros, incluso con Gigi Dalligna, era prueba de que algo no funcionaba como debería. Su lenguaje corporal lo decía todo: frustración, exigencia y esa mirada de quien no acepta menos que la perfección. Más tarde, volvería a pista, y como suele hacer, recuperaría terreno. A la tercera fue la vencida, marcó un tiempazo que lo puso en lo más alto, aunque duró poco. Alex volvió, y con goma usada, le metió 3 décimas. El menor volvía a golpear. Los demás, entretanto, buscaban sensaciones, referencias, algo que les diera una lectura clara de cómo se desarrollaría el fin de semana. Bagnaia estaba arriba desde el principio, sólido, como siempre. La sonda de Mir y Zarco sorprendían al asomarse por la parte delantera, mientras Quartararo, en ese formato que ya casi se le da mejor, una vuelta lanzada y agresiva, también dejaba ver que la Yamaha aún tiene armas, aunque cada vez más limitadas. Pero había ausencias notables. Jorge Martín no estaba. Una lesión de última hora lo dejó fuera del GP de casa, y su lugar lo ocupa Lorenzo Savadori, el probador de Aprilia. Tampoco estará Miguel Oliveira, otra baja importante, sustituido por Augusto Fernández, piloto de pruebas de Yamaha. Y Aleix Espargaró, sin asiento esta temporada, vuelve como invitado con Honda. Una mezcla de nostalgia y esperanza se mezcla en cada movimiento suyo. En un rincón del paddock, se comentaba que este viernes fue una radiografía del año, Marc marcando el límite, pero Alex golpeando fuerte, creciendo cada fin de semana. Bagnaia sólido. Quartararo rindiendo con poco. Y los satélite, esos que antes ni soñaban con liderar, ahora metidos de lleno en la pelea. MotoGP en su versión más abierta, más salvaje. Pero la historia del día no era solo la velocidad ni los tiempos. Era el contexto. El aroma del azahar que se mezcla con el de la gasolina, el murmullo constante de los aficionados que han crecido viendo a pilotos convertirse en leyendas sobre este asfalto. Jerez no es una carrera más. Es un termómetro emocional. Aquí, cada adelantamiento tiene eco, cada caída es un suspiro, y cada vuelta rápida se siente como una sacudida colectiva. Marc, ya más sereno tras solventar sus problemas técnicos, hablaba con los medios con una mezcla de respeto y advertencia. Alex está mostrando un grandísimo nivel todo el mundial y espero luchar con él por el podio y la victoria, decía, reconociendo lo que es evidente: su hermano ha dejado de ser una promesa para convertirse en un contendiente serio. Por su parte, Alex era más contenido. En el deporte, en el motociclismo, no hay secretos. Tienes que trabajar más, necesitas ser más rápido, decía. Y hablaba del límite, ese punto al que todos quieren llegar y que ahora, según él, lo marca Marc. Es imposible ser totalmente completo en 22 grandes premios. Incluso así, es difícil batirle. Y eso es lo que hace tan especial esta rivalidad entre hermanos. No hay odio, ni rencor, ni siquiera una competencia malsana. Lo que hay es respeto, exigencia mutua, y una historia compartida que ahora se vive a 350 km/h. Alex quiere ganar su primera carrera en MotoGP. Sabe que no hay mejor lugar para hacerlo que Jerez. Y también sabe que para lograrlo, probablemente tenga que vencer al que mejor conoce. Aleix Espargaró, siempre lúcido, también aportaba su mirada: llegar al nivel de Marc es donde está nuestro límite.
Tenemos una moto bastante igual, así que él marca el camino. Y sobre su regreso como invitado, reflexionaba con esa mezcla de veteranía y honestidad que lo caracteriza. Él sabe que no pelea por el podio, pero también sabe que cada vuelta en Jerez, cada curva, es una página más en su legado personal. Entre declaraciones, vueltas rápidas y gestos tensos en los box, el paddock bullía con esa sensación única que solo da MotoGP en España. Se hablaba del presente, sí, pero también del futuro. De si Alex puede mantener el nivel. De si Marc puede resistir hasta el final de temporada. De si Bagnaia aguantará el asedio. De cómo afectarán las ausencias de Martín y Oliveira. De si este será el año en que Quartararo vuelva a ser campeón o simplemente otro aspirante más. Y no faltaba, claro, la conversación sobre las retransmisiones. Se ha perdido un poquito eso del domingo a las 2 de la tarde, de estar comiendo y tener la tele encendida, decía Alex. Muchos deportes se han privatizado, pero tener la oportunidad de, al menos, algunos grandes premios en abierto, y más este de Jerez, como es tan icónico, es una muy buena noticia. Palabras que resonaban como una llamada de atención a una era donde ver MotoGP se ha vuelto un lujo, cuando debería ser un ritual. Porque carreras como la que se viene este domingo en Jerez son demasiado importantes como para no compartirlas con todos. Cuando el día llegaba a su fin, el sol bajaba lentamente sobre el circuito, tiñendo de naranja las gradas y proyectando sombras largas sobre el asfalto. Los mecánicos empezaban a desmontar las motos, a revisar datos, a pulir estrategias. Los pilotos se retiraban a sus motorhomes. Y en el aire quedaba flotando una sensación: algo grande se está gestando. Jerez no perdona, pero también recompensa. Es un escenario donde solo los que se entregan por completo logran gloria. Alex lo sabe. Marc también. Y esta vez, puede que la lucha no sea contra el resto del mundo, sino entre ellos dos. El domingo está cerca. El calor empezará a subir. Las tribunas se llenarán hasta estallar. Y cuando el semáforo se apague, todo lo que hoy fue especulación, esperanza y promesa se convertirá en realidad. Porque esta vez, más que nunca, el duelo es en familia. Y Jerez, como siempre, será el juez. ¿Te imaginas quién se lleva el domingo? Y ahora, con todo esto en juego, imagina el momento. Imagina ese domingo andaluz, el rugido de los motores, el sol alto en el cielo, las gradas de Jerez vibrando como nunca, y dos hermanos, dos Márquez, cara a cara. Uno buscando su redención definitiva. El otro, su primera gran consagración en MotoGP. Y detrás, un pelotón hambriento, lleno de nombres grandes y fieras silenciosas. Bagnaia afilando cada trazada. Quartararo buscando reencontrarse con la magia. La Sonda volviendo a pelear. Aleix despidiéndose como solo él sabe, a fondo. Y la sombra de Martín y Oliveira, ausentes, pero muy presentes. ¿Podrá Savadori dar la sorpresa? ¿Brillará Augusto? ¿Habrá alguien capaz de romper el dominio Ducati? Jerez lo tiene todo: historia, velocidad, pasión, leyendas. Y este fin de semana puede escribir uno de esos capítulos que se quedan grabados para siempre. Así que, prepara la cerveza, enciende la tele, pon el volumen al máximo y no pestañees. Porque este domingo, en el GP de España, puede pasar cualquier cosa. Y si pasa, querrás haber estado ahí para verlo. Nos vemos en la pista. Dale al like si ya estás contando las horas.